Hola, estamos en vivo, parece. Yo desde Valparaíso, desde Casa California, aquí en la subida del Cerro Alegre, en una linda mañana de primavera en el puerto, y me acompañan, por fin, retomando aquí los encuentros de industria, muy contentos desde Chile Creativo. Me acompañan María Guadarrama, Guada Scribbles, ilustradora, amiga, pronta a ser autora de su autopublicado libro, ¿no es cierto? Ya nos contará un poco más de todos los planes que tiene para hoy día, que es un día muy importante y bastante largo, esperamos, para Guada. Es ilustradora, escritora, diseñadora gráfica. En 2014 ya creó su sitio web The Unspoken Truth, una plataforma para compartir sus reflexiones, pensamientos y emociones a través de ilustraciones y personajes caricaturescos en Internet. Hoy está por publicar su segundo libro, como les contaba, y tiene más de 500.000 seguidores en sus redes sociales. Wow. Me acompaña también hoy día, hola Marcelo Pérez Fecto, bienvenido a este encuentro de industria de ilustración. Marcelo Pérez de la NICE, Pérez Fecto, estudió diseño gráfico y por 20 años se dedicó a trabajar como dibujante freelance para agencias, editoriales, clientes locales y extranjeros, en publicidad y en distintos oficios. También en 2014 creó su cuenta de Instagram, y con la que comenzó a recibir encargos a pedido y trabajar con marcas internacionales. Hoy vive de la ilustración y es un fenómeno de las redes sociales, también en un orden de 300.000 seguidores. ¡Wow! O sea, unos monstruos de las redes sociales. Además coinciden los años y coincide el talento y la simpatía. Entonces, bienvenidos a este nuevo encuentro de industria de Chile Creativo. Y bienvenidos también a todos los participantes que están conectados viéndonos en este nuevo encuentro de industria. El tema que habíamos propuesto tratar era la ilustración y las redes sociales, obviamente porque ustedes las han trabajado, las han hecho crecer, digamos, han convertido, han transformado su oficio a partir de las redes sociales, y eso es lo que queremos aprender hoy día. Pero además, en las conversaciones previas para preparar este encuentro de industria, vimos que el tema de las redes sociales era solo una excusa para hablar de muchísimas cosas más. Entonces, bienvenido Marcelo, bienvenida Guada, y bienvenidos todos los participantes que están conectados. Lo primero que quisiera partir es pidiéndoles, primero Marcelo, y luego Guada, que nos cuenten brevemente, cómo llegaron al oficio de ilustrador. Entonces, adelante, bienvenido Marcelo, cuéntanos, por favor. A ver, eso hay que retroceder hasta el Paleolítico para buscar dónde están los orígenes de esto. Yo en la universidad siempre cuento esta anécdota, pero creo que es bien reveladora, porque yo no veía el dibujo como una especie de oficio, algo que uno pudiera como profesionalizar, en el fondo, como yo entiendo, vivir de esto. Incluso en la universidad no lo aplicaba esto, no era una cosa como ajena. Yo estudié diseño, que es una carrera que he ejercido un poco, pero en relación a ilustración casi nada, y nunca lo asocié como que pudiera ser una cosa de la cual pudiera vivir, hasta que recuerdo que surgió una oportunidad en segundo año de la universidad para trabajar en una editorial pequeña, y me di cuenta que se podía ganar dinero y me gustó. O sea, podía vivir de esto. Lo que yo no contaba, y que fue algo que creo que es el principal motivo por el que me interesaba participar en esta conversación, es que con el tiempo Internet y concretamente las redes sociales iban a permitir que esto fuera como una forma muy buena de dedicarse especialmente a la ilustración. O sea, ya no tener que vivir como algo, vivirlo como algo paralelo, algo como poder ejercerlo además de un empleo con algo que te pudieras hacer la vida. Y eso, en ese ámbito, ha sido fundamental el ingreso y el aprovechamiento también de las redes sociales. Muchísimas gracias. Oye, luego nos contarás más de esa experiencia. Te voy a preguntar también por Grafiscopio, el diagnóstico que hicieron para poder compartir con todos los que nos acompañan hoy día los temas que conversamos en la preparación de este encuentro. Guada, cuéntanos tú también, ¿cómo te convertiste en ilustradora? En ilustradora. Yo siento que cuando uno termina siendo creativo o dedicándose al oficio creativo, es un llamado interior, porque es como que no puedes ser otra cosa. No sirve para otra cosa, tienes que crear, para ser feliz. Entonces yo siento, o sea, yo tuve
mis variaciones vocacionales, comencé estudiando ciencias, me engañé 2 años. Y luego realmente abracé con más pasión después de esos 2 años en ciencias la ilustración, en este caso el diseño gráfico, estudié diseño gráfico. Yo siento que muchas de las personas que buscan ser ilustradores estudian diseño gráfico porque es el puente más directo al oficio de la ilustración, a pesar de que en la mayoría de las carreras de diseño gráfico la ilustración es así. O sea, lo que vemos de ilustración es muy poco. Entonces surge esta cosa que luego hablaremos, en donde tenemos que autoeducarnos muchísimo, ¿no? Pero yo siento que, y yo siento, no sé si le pasa a Marcelo, pero todas las personas que dibujamos por trabajo, tenemos algo de niño vivo, así como que empezamos a dibujar por placer y nunca dejamos, nunca dejamos de dibujar por placer. Bueno, siento que hay algo así que me pasó y bueno, como dice Marcelo, justamente coincidió con la era de las redes sociales, en donde como toda buena millennial, todo lo que me pasaba, yo lo quería publicar en internet. Y llegó un momento en que decidí publicar mis opiniones y mis pensamientos en forma de cómic, como lo estaban haciendo muchísimos artistas de muchas nacionalidades en ese tiempo. Empecé con Tumblr, luego me hice una fanpage, luego me hice un Instagram y así fui nutriendo y nutriendo. Y al contrario de lo que piensan muchas personas, que piensan que uno gana seguidores de la noche a la mañana, pero tanto Marcelo como yo llevamos publicando desde el 2014. Entonces, al final hemos crecido esta comunidad y me di cuenta que alrededor de esta comunidad pues se pueden generar instancias para realmente vivir de la ilustración. Pero, pero fue todo un autodescubrimiento y llegar hasta hoy en día considerarme ilustradora, porque eso es otra cosa. Uno comienza a ser ilustrador porque uno comienza a aceptar proyectos, a lanzar proyectos de ilustración, pero uno mismo no se quiere poner el título hasta que pase algo que sea como una especie de hito, pero hoy en día siento que ya puedo llamarme a mí misma ilustradora y siento que tengo como experiencias que pudiese como compartir de las cosas que más me sirvieron para poder como realmente monetizar el hecho de ser ilustradora, que es demasiado importante al final, ¿no? Realmente, y ya vamos a llegar a una de las preguntas que tiene que ver con cómo cambia, digamos, la relación con las redes sociales y cómo cambia el oficio y qué nivel de autonomía se alcanza con el trabajo cuando se cambia de órdenes de magnitud, se pasa de cientos a miles, a decenas de miles, a centenas de miles de seguidores. O sea, me imagino que ahí también hay un cambio. Quiero echar a correr la conversación, primero dándole la palabra a Marcelo, para que nos comparta alguno de los, con cada uno de ustedes, para que lo sepan los que están mirando el encuentro. Trabajamos 4 puntos, 4 temas aproximadamente, ¿no es cierto? 3, 4 temas que cada uno quería tocar, y vamos a escuchar eso primero a Marcelo y luego a Guada, para tener una conversación respecto de los temas que cada uno quiso tocar y que más o menos han ido dibujando en la imagen, digamos, dibujando en su intervención recién. Así que, adelante Marcelo, perfecto, por favor compártenos pantalla, entiendo, y vamos a los temas. Bueno, quería compartirles una pantalla porque creo que esto es fundamental. Yo la presentaba estos en charlas de grafiscopio y está orientado un poco a la gráfica en general, pero en este caso la voy a llevar específicamente a lo que es ilustración, porque esto me parece que es súper importante tenerlo en cuenta para quien quiera dedicarse a esto. Ahí se está viendo, ¿verdad? Sí, perfecto. Ya, esto es un triángulo que yo diseñé hace unos años porque me pareció que resumía lo que ha sido para mí convertir un hobby en un oficio, o como se dice, una actividad creativa en un negocio creativo, en el fondo para que tú puedas vivir de esto. Yo coincido plenamente con lo que decía Guada, de que nosotros vivimos un poco como entre dos aguas, los creativos. Somos súper profesionales y tenemos que meternos en estos temas, pero al mismo tiempo está a nuestro lado que es súper niño. Y sumado al hecho que quiero además agregar eso, de que aquí, claro, yo estoy todo formal para una presentación, pero desde el cinturón hacia abajo estoy en pijama. Y esto como es parte de, también es chistoso, porque
En el fondo es algo también una muestra, más allá de lo anecdótico, de que cómo tú puedes trabajar. Yo siempre digo en broma, el pijama, cuando un dibujante se pone, o un freelancero se pone pijama, es porque se pone ropa de trabajo. Yo trabajo así, no tengo que ir a una oficina, no tengo que trasladarme, pero eso también, como digo, es parte de que uno tiene que vincular estos dos mundos. ¿Qué quiero mostrar con estos triángulos? Que de pronto esto se pierde de vista. Los artistas en general nos gusta mucho la parte creativa, la parte soñadora, la parte como de inspiración, y a veces eso choca con este volver a tierra o el enchufarte a tierra, que significa que uno para poder vivir esto necesariamente tiene que gestionar tres aspectos que rodean al propio oficio. Y lo que es bueno entenderlo es que a nadie nos gusta esto. He visto a muchos ilustradores que dicen o declaran abiertamente que ganas de tener a alguien que se encargue de verme la parte tributaria, que vaya a las reuniones con clientes por mí, o que vea toda la parte de derecho y yo solamente firmar un contrato, ser feliz y dedicarme a trabajar. Eso la verdad es lo que todos quisiéramos, pero eso sería un mundo ideal. En el mundo real, lo cierto es que los ilustradores no trabajamos muchas veces de planta, yo diría que son los mínimos. Puedo contar con una mano los colegas que conocí que trabajan dentro de una empresa, específicamente como ilustrador. Otra cosa es que trabajen como encargado de la gráfica o director creativo. Pero la realidad es que nosotros, en muchos casos, diría yo que la mayoría, vamos a tener que, para poder dedicarnos a esto, vamos a tener que hacernos cargo de tres triángulos que rodean al propio oficio de ilustración. El primero, que es el que ya insinuó por ahí también Guada, que es el de propiedad intelectual. Yo esto lo aprendí a golpes. Concretamente en una campaña para una agencia hace unos años, me empecé a dar cuenta que yo había negociado unas ilustraciones sin contrato. Fue todo de palabra. Vamos a usarlo para esto y necesitamos esto y te vamos a pagar esto. Con el tiempo me empecé a dar cuenta que le empezó a ir muy bien esa campaña, se empezó a internacionalizar y de pronto seguidores en ese tiempo me empezaron a mandar fotografías de mi trabajo aplicado en tiendas en Nueva York, en Paraguay, en Colombia, y dije, algo pasa acá. Ahí me enteré que necesariamente uno, asociado con lo que hacemos nosotros como ilustradores, está el aspecto del derecho a autor. Como dijo muy bien Neil Schwab, que es un ilustrador norteamericano, tiene un blog muy bueno, lo puedo compartir después a quien le interese. Él decía, lo que nosotros negociamos no es la ejecución, las horas de trabajo, eso da lo mismo por un ilustrador. Lo que negociamos son las formas en que va a ser usada nuestra obra. Eso es lo que se entiende como la propiedad intelectual, los derechos intelectuales. Ese es el primer triángulo. Sigo en el orden de los sentidos de la aguja del reloj. La gestión. Uno necesariamente va a tener que negociar con clientes, va a tener que desarrollar una capacidad de, aquí, transar, ir a reuniones, le guste o no, va a tener que hablar de precios, eso es súper necesario. Branding, el segundo punto, que significa tú tienes que construirte una marca. Recuerdo una especialista norteamericana que decía, para los freelanceros o las personas independientes, es casi más importante construirse una marca más que para una empresa, porque la empresa ya está consolidada y tiene canales de publicidad para hacerlo. En el cambio, en el caso de nosotros, vamos a tener que, en este caso, significa que cuando negociamos por redes sociales, uno ya deja de hablar como una persona, con sus ganas, con sus mañas, vas a tener que ponerte serio en ese sentido. Y construirte una marca significa tener una identidad, hacer cosas que tú dices, esto es lo que me define a mí, te guste o no. Y también ceder en ciertas cosas porque las personas también te van a criticar y tú no puedes tratarlas como tratarías a un amigo. Entonces, eso es súper importante. Marketing, que significa todo lo que rodea la venta. Vas a tener que promocionar tu trabajo, no solamente a través de portafolios, es ir hacia la gente, ir hacia la audiencia, escuchar qué es lo que les gusta, qué es lo que está generando más likes. El cobro, como digo, que es la parte más desagradable para muchos porque uno tiene que aprender a presupuestar su trabajo. Hay mucho en este material, en este sentido, y sería súper difícil resumirlo como en una palabra, pero básicamente uno va aprendiendo por experiencia al mismo tiempo por, digamos, cotejar con lo que están haciendo otros profesionales que ya llevan tiempo en esto. Y en ese sentido, para mí ha sido un camino que al principio fue muy doloroso y de dar muchos tumbos. Y finalmente ahora, uno en la posición en que estoy hoy en día, el presupuestar es parte de este oficio. Sin eso, si tú no sabes cobrar o no te interesa este tema, es mejor que sea un hobby. Y la autogestión, que también por ahí la sugirió Guada, que es lo que significa que tú vas a tener que en este caso también generar productos, generar ramas de negocios, definir tu modelo de negocio, porque nadie más lo hace por ti. Y paso rápidamente para cederle también el micrófono al tercer triángulo, que es el de la tributación. Cuando nosotros trabajamos y empezamos a generar ingresos por esto, de hecho la ley chilena lo dice y en otros países también, toda actividad lucrativa genera impuestos y hay que pagarlo.
Entonces, uno no puede aquí sustraerse el hecho de que los ingresos que tú percibas vas a tener que tributarlos, porque si no, eso es, para la ley no tiene otro nombre que delito. Entonces, uno tiene que, en el caso chileno, me estoy refiriendo acá, por si no está viendo alguien fuera del país, se llama iniciación de actividad acá cuando tú empiezas y le declaras, digamos, a la Oficina de Impuestos Internos, a la Oficina Tributaria Chilena, que vas a empezar a generar ingresos. Tienes que también hacer, en nuestro caso, los independientes, esto lo sabemos muy bien porque fue un motivo de muchos dolores de cabeza hace unos años, que es la cotización previsional. Tenemos que hacernos cargo, a diferencia de las personas que trabajan en una empresa, que la empresa impone por ellos. Nosotros tenemos que hacernos cargo de esto. Y hoy en día lo define ya la ley. El impuesto, que es lo que se hace en el caso de las boletas de honorarios. Yo tengo un video, para quien lo quiera ver, en mi canal YouTube, donde explico cómo se hace una boleta de honorarios para clientes en el extranjero. Porque cuando tú trabajas, como en mi caso, que el 90% de mis clientes son extranjeros, también se puede y también se debe tributar eso mediante una boleta de honorarios. La patente profesional también, esto es súper importante para quienes trabajan desde una oficina, un lugar fijo. Los freelanceros no estamos sujetos a esto porque podemos trabajar desde un Starbucks, si queremos, desde una cafetería o qué sé yo, pero quien tiene una oficina y atiende a personas y recibe clientes en su despacho o departamento o apartamento, como se llama afuera, va a tener que tener una patente profesional. Esto yo lo vi por amigos que les sucedió trabajando para productoras audiovisuales, que de pronto golpeó la puerta a un inspector municipal diciendo, ¿por qué está ingresando gente acá y usted no tiene patente? Entonces, ojo con eso. La factura, que también a veces esto se confunde. Y muchas personas hablan del IVA, tienes que darle el IVA a tu cliente, y eso es otra cosa. Eso es cuando uno ya se constituye como empresa. Para los que tienen, por ejemplo, una EIRL, o estas empresas individuales. Eso, una amiga que es contadora me dijo también, llega un momento, Marcelo, en que tu marca o tu proyecto crece a tal punto que tú ya empiezas a contratar gente y espontáneamente te empieza a convenir más constituirte como empresa porque tienes más beneficios tributarios. Y finalmente, ese el último punto que lo puse ahí, que puede sonar un poco disonante con esto, pero es lo que pasa, por ejemplo, muchos ilustradores venden en ferias también. Van a estas ferias que se hacen en temporadas, antes de Navidad, qué sé yo, y eso también tiene una forma específica de tributar. Tú tienes que indicarle a impuestos internos, en este caso, que durante 2 o 3 días vas a estar generando ingresos, por ende, ahí te pueden dar facilidades para que puedas, en vez de una boleta de honorario, porque sería absurdo estar vendiéndole al cliente, emitiéndole una boleta, te permite entonces esa facilidad tributaria. Con eso cierro y creo que he resumido un poco lo que rodea al oficio de la ilustración, que como ven, no es tan sencillo como parecía. Muchas gracias por este triángulo, ¿no es cierto? Ahí vemos el oficio de la ilustración rodeado de estas puntas puntiagudas y filudas, pero tan necesarias para protegerse, para proteger la actividad y el trabajo que uno hace. Entonces, súper bien. Yo creo que lo podemos usar como marco para lo que viene después, para la conversación con Mari, pero primero le doy la palabra a Mari, a Wada, para que nos cuente también, nos hable acerca de alguna de las cosas, partiendo quizás por algo que está haciendo Marcelo en este mismo momento. La idea De de que el hecho, sindicato de los ilustradores, como tú dices, no te puedo quitar la palabra, Tácito. eso. Justamente Exacto. hay una generosidad, ¿no es cierto? Cuéntanos un poquito de eso, de cómo aprendes de tus colegas y de tus colegas de oficio. Súper. Bueno, yo escuchando a Marcelo ahorita como anotando, porque siento que de todas las habilidades, esas 3 habilidades, si las vamos a ver así, estoy instalando la tributaria todavía, entendiendo la diferencia entre boleta de honorario, IVA, todas esas cosas las estoy instalando y me parece como súper, miren chicos, y yo les voy a hablar a las personas que están aquí escuchando esto como si fuesen mis hermanos menores. Si tú quieres dedicarte a esto de la ilustración, a la ilustración como oficio, porque ya como lo hablamos, es un llamado, porque no puedes ser otra cosa, porque simplemente te aburres en humanidades, ciencias y lo tuyo es dibujar. Hay muchas cosas que tienes que instalar, muchas cosas que tienes que tener claras. Obviamente estas habilidades, estos conocimientos que mencionó Marcelo en su infografía son primordiales. Pero yo quisiera poner un paso incluso anterior y es tener, o sea, primero es un grado de autoconocimiento en el sentido de que la ilustración es muy amplia.
tú puedes hacer muchas cosas. Entonces es un poco entender la industria o entender, por lo menos mi consejo sería, y para esto quiero compartir pantalla rápidamente, no voy a explicarles nada de este cuadro, pero sí se los voy a mostrar, que es como un reporte anual, no sé si lo están viendo, es el reporte anual de la Otis College of Art and Design de California, y es como una vista, como una especie de industria creativa in a glimpse, ¿ok? Así como para que los veamos en cómo se dividen, y las diversas industrias en las que, subindustrias en las que podemos entrar dentro de las industrias creativas. Y yo les partiría como por comentarles y preguntarles, ¿qué es lo que a ustedes les gusta de la ilustración? ¿Cuáles son los productos de ilustración o que contienen arte gráfico que ustedes disfrutan? ¿Son animaciones? ¿Son libros? ¿Son cómics? ¿Son quizás productos de papelería o productos fine art, o sea, como ilustración para impresiones? O sea, ¿de qué cosa te gusta? Porque una buena manera de instalarnos una brújula, de saber hacia dónde vamos a caminar, es saber lo que tú disfrutas y lo que tú quieres crear para que otro disfrute. Porque ser creativo es tú crear para otro, para inspirar a otro. Y yo sé que desde seguro muchos de ustedes acá estaban de chiquitos, se inspiraban mucho en el trabajo de otros. Entonces es momento de que ustedes piensen qué tipo de trabajo puedo hacer yo que inspire a otros y cómo eso se convierte en un negocio. Otra cosa importante es que ustedes a lo largo de su carrera profesional y luego, después de que se gradúen o mientras se están graduando, pueden hacer una lista de servicios que ustedes pueden aportar a la industria. Porque si bien uno tiene que construir, como dice Marcelo, importantísimo, uno tiene que tener un sentido de marca, un sentido de estilo de ilustrador, y es súper importante. También es importante saber qué es lo que tú puedes hacer para proyectos de otras personas. ¿Ok? ¿Cómo puedes ayudar desde lo que tú sabes hacer, desde lo que a ti te gusta hacer, ¿no? Y también, pues, en este sentido, quiero hablar que una vez que tú tengas claro eso que tú quieres hacer, esos proyectos a los que tú te quieres dedicar, existe un sindicato, un gremio maravilloso y tácito en el Internet de personas y creativos que ya recorrieron algo de camino y están dispuestos, como Marcelo, a brindar su conocimiento de una manera súper generosa. Y aquí les quiero mostrar dos ejemplos. Primero, contarles y la casualidad, mostrarles el canal de Marcelo, porque con este video de declarar impuestos con la F29 fue que yo aprendí a exportar mis servicios aquí en Chile, chicos. Así de sencillo, porque el gremio de los ilustradores es tácito y está en todos lados. Es como Mayday de Handmaid's Tale, no sé si alguien cacha la referencia, pero es como estamos en todos lados y nos ayudamos, ¿no? Y Marcelo tiene esta cosa de que él de verdad que entrega conocimiento de una forma bastante práctica y útil. Y otra cosa que quiero recomendar es un podcast que es casi que Grupo de Autoayuda de Dibujo, el nombre se explica solo. Y realmente siento que como estas iniciativas existen muchísimas y los invito realmente a que estén en constante investigación y búsqueda, porque la universidad no les va a enseñar absolutamente todo lo que necesitan. La universidad no tiene un curso de tributación. No, algunos tienen un curso de propiedad intelectual, pero es muy cortito para lo que realmente necesitamos entender. Entonces, como que es fundamental, si ustedes quieren estar en este negocio, es estar constantemente nutriéndose, investigando y aprendiendo. Con los héroes anónimos del Internet que ofrecen sus conocimientos de esa forma. Ahí Oye, sí, déjeme, sí, perdón, no, dale, Marcelo. no, es solo Quería agregar cambiar de tema, así que, un par de cositas súper importantes que tocó ahí también Wada, que es, primero, la inexistencia de una suerte de asociación. Yo, durante los años que dirigí Grafiscopio, tratamos de hacerlo con ilustradores, y es un gremio un poco complicado. Eso lo saben ellos, así que no estoy aquí acusando a nadie, pero los artistas en general, músicos, literatos, los artistas gráficos, nos cuesta un poco la asociación. Está el tema de los egos, está de pronto también a veces se crean pequeños grupos que ven la realidad de manera distinta. Y yo creo que eso tenemos que también, ojalá, pronto dar un paso en ese sentido, porque como lo he visto, y quienes también están familiarizados un poco con esto, como citaba Guada con esta infografía,
las cosas en los países funcionan por grupos de poder. Las personas aisladas, la verdad es que nadie los toma en cuenta. Entonces es súper importante crear federaciones, crear gremios, crear sindicatos, como quiera que se les llame, pero una agrupación. Y lo otro también, lo que decía ella, que es súper importante el tema de la academia, porque yo fui bastante crítico en eso y quienes me conocen de más tiempo saben que también en eso yo podía ser súper punzante, es que yo he visto que en la academia, que me tocó también dar charlas de esto, concretamente, carreras universitarias que hay unas pocas, hasta donde yo conocí, planteles de educación superior, que impartían la carrera específicamente de ilustración. Y también vi muchos diplomados de ilustración. Tenían un problema, que yo noté un problema que es bastante serio para mí. Es que hay muy poca educación en estos temas, que son los que rodean, como digo, el oficio, propiedad intelectual, tributación y gestión, y mucho énfasis en más bien el oficio, la manufactura, el hacer el dibujito, y también tienen un foco muy fuerte hacia lo editorial, porque es lo que más es conocido acá. Yo lo veo normalmente en prensa escrita, se hace una persona cuando saca un libro, es como que existe. Y hoy en día, como vieron en ese diagrama muy completo que mostró Guada, las posibilidades de expansión de la ilustración o de aplicación son sumamente amplias. Entonces, quedarse solamente en lo editorial me parece que puede ser limitante. Eso quería ahí aprovechar de añadir. Sí, ya en el fragor de la batalla aquí en la conversación ya estamos adelantando algunos temas, obviamente, pero me gustaría llevarlo al punto de propiedad intelectual. Un poco Marcelo, Guada, nos han hablado de cómo las redes sociales han permitido internacionalizar su trabajo, facturar para afuera, trabajar para afuera. Eso es obviamente un tema que vamos a tratar un poquito más adelante. Como decías tú, Marcelo, en una de las conversaciones, hoy, como nunca antes en la historia, existe la posibilidad, o las redes sociales dan herramientas para que un ilustrador, un creador, un creativo, pueda ser autónomo, es decir, pueda no depender de los intermediarios, un poco lo que ha hecho una red social, ¿cierto? Es decir, desde el minuto en que tienes 500 o 300.000, ¿no es cierto?, seguidores, en el fondo la otra cara de la moneda de eso es que desapareció el intermediario, desapareció la persona a la que tenías que acudir como ilustrador para que te pusiera, ¿no es cierto?, en distintos mercados internacionales. A lo mejor profundicemos esa idea un poquito antes de pasar a otro tema que viene más adelante, que es el de propiedad intelectual. Cuéntame un poco, Marcelo, ¿cómo es tu visión de eso? ¿Cómo es este momento que tiene de único respecto a cómo se hacía el oficio, a lo mejor a principios de los 90, previo a Internet, digamos? Exacto, es súper buena pregunta, porque hay una charla que yo siempre recomiendo, de hecho hace poco la volví a compartir por Twitter, es de hace 10 años más o menos, de Hernán Cassiari, el creador de Orsay, la editorial, ahora se llama Fundación, porque tiene básicamente un montón de ramas. Pero es una charla que se llama Matar al intermediario, que fue en TED, en Uruguay. Y ahí él habla un poco de esto, de que en ese tiempo ya se estaba perfilando lo que hoy día lo hemos completamente instalado, de que hoy en día ya no es necesario contar con la validación que daba antes tener en tu portafolio una marca o tener el respaldo de un editor o un agente que te descubriera. No digo que eso, ojo, no quiero decir que sea inútil, sino que ya no es indispensable. Ese cambio de paradigma ha sido súper importante para los que en este momento están empezando. Y por empezando me refiero no solamente que estén dando sus primeros pasos en dibujo, sino que pueden ser muy jóvenes, 15, 16 años, que ya están haciendo dibujo a lo largo del planeta. Es que hoy en día tú, mediante una red social, ya no necesitas que una persona te descubra para tener ingresos, para generar el vínculo con marcas, para que te des a conocer incluso fuera de tu país o de tu continente. Hoy en día es algo que permiten, y yo soy en ese sentido súper tributario y le debo todo el agradecimiento al surgimiento de las redes sociales. Cuando yo salí de la universidad, esto fue el año 2001 antes de Cristo, en ese momento tú podías salir, las posibilidades o los campos laborales eran solamente una productora audiovisual con suerte, una editorial si es que te contrataba, porque normalmente uno trabajaba como externo para una editorial, y yo diría los casos menores que fueran dentro de una empresa. Pero entonces el campo era muy limitado.
Sí, hace poco vi también una intervención de un famoso ilustrador chileno en la época de los 70, en que él decía imposible freelancear, porque tenías que en ese tiempo mandar por correo tradicional un dibujo y ya se había salido la publicación. Hoy en día todo es muy inmediato. Puedes fabricar tu propia audiencia a través de redes sociales y tú tienes la certeza que te van a seguir por lo que tú eres o lo que estás haciendo. Entonces ya no está de por medio alguien que, como digo, va a favorecer que te descubran o que va a ser por ti el trabajo de marketing, el trabajo de llevarte hacia otros mercados. En mi caso, eso también fue una cosa súper importante como el despegue a través de la red social. Yo empecé el año 2014 con la cuenta Perfecto y al principio era como súper ecléctica. Publicaba selfies, fotos que hacía en la calle, por ahí uno que otro dibujo, pero no encontraba de pronto mi estilo. Y llegué a un momento en donde un dibujo en particular tuvo mucho alcance, o sea, enganchó con la gente, empezó a gustar y yo ahí empecé a definir como una línea, no solamente gráfica, sino también un discurso. Y eso es algo que es súper importante también en este sentido. Antes, un mediador hablaba por ti, iba un agente, iba un editor y te presentaba. Él hacía como un brief, una reseña sobre quién eres tú. Hoy en día eso ya ni siquiera es necesario. Yo, quienes me siguen hace tiempo lo saben, publico, pero de los temas más variopintos, complemento lo que es el feed, que trato de dejar el feed exclusivamente para lo que es dibujo, pero en la story yo estoy hablando un poco de cómo pienso, lo que yo creo en diferentes temas, sociales, de pareja, temas a veces políticos, que es lo que menos trato de hablar, pero de diferentes, como digo, los asuntos más diversos. Y ya no tengo que pasar por este filtro de que no vaya a ser que a alguien le disguste lo que estoy diciendo. Me voy a frenar en esto. No. La gente hoy algo que valora como un activo es la autenticidad. Y eso, como digo, también ya se ha librado, como cité al comienzo de esta intervención, en lo que decía Cassiari, que él lo trató de buscar a través de editoriales, que le dieran como validación o, digamos, reconocimiento. Que tú pudieras decir, entonces, hablo con el respaldo de una gran compañía que entonces valida lo que yo estoy diciendo. Y él se dio cuenta que al negociar con varias editoriales, decían, de pronto, en los informes de ventas de cuánto estaban generando mis libros, no me los dan o los daban alterados. Yo no tenía mayor injerencia en eso, no podía auditarlos. ¿Te fijas? Y hoy en día tú ya no necesitas eso. Yo negocio directamente con mis clientes. Hoy mi principal fuente de ingresos son mis propios seguidores y ha sido increíble. Y esto es lo que quiero más estimular a los que nos están viendo y que pueden estar pensando si es que vale la pena dedicarse a esto. Durante la pandemia yo vi muchas empresas y personas que tenían tremendos títulos y cargos que o quebraron su empresa o perdieron el empleo, lo lamento verdaderamente por ello, porque no tenían otra forma más que el empleo que está confinado a los límites geográficos de Chile. Y en cambio, mi negocio no solamente no se vio afectado, sino que se disparó, o sea, fue como nunca. Yo creo que en parte también porque el confinamiento hacía que las personas valoraron mucho más también la vida y a los seres queridos, y eran los pedidos, no paraban, no paraban. Como digo, eso antes habría sido imposible. Para darme a conocer en la época de los 80 o 90, yo necesariamente tendría que haber tenido un libro, un agente que lo hubiera presentado a alguna feria en Europa, y si es que haber salido en alguna campaña publicitaria más o menos de renombre, porque en publicidad, otro aspecto por propiedad intelectual, no existe la obligación legal de que pongan tu nombre. De hecho, se evita para no generar confusiones, ¿te fijas? Solo aparece la marca. Entonces, que te descubrieran por una campaña ya era prácticamente imposible. Hoy, en cambio, las personas saben que van por ti, siguen tu discurso. A mí me lo han dicho, es una cosa también en un aspecto como emocional, digamos, afectivo, propio de los que somos creadores. Es súper bonito que te digan eso. Yo te sigo donde tú vayas, creo en tu marca, no me interesa si es que los demás te rechazan o no un proyecto, o quién te edita tu libro. A mí lo que me interesa es un libro tuyo, lo que tú piensas y lo que tú haces. Eso creo que es súper importante. Y ahora le paso el micrófono a Guada que nos cuente su versión de los hechos. Es que estoy súper de acuerdo con todo y chicos, o sea, al final la información, la manera en que consumen la información a través de, o sea, gracias a las redes sociales se ha democratizado, ¿ok? O sea, tú puedes atraer un gran número de seguidores y vivir de ellos. O una cosa interesante que mencionó Marcelo, que yo quiero como compartir también, que me pasó lo mismo, es que en redes sociales, si bien sí funciona lo de la periodicidad, tienes que ser muy constante, publicar siempre contenido, descubrir cuál es tu línea editorial, quizás cuáles son los temas que te gustan hablar, descubrir tu nicho y todas esas cosas. Pero a mí también me pasó por oleadas de viralidad.
que en algún momento, una vez, una serie de por lo menos 20 ilustraciones, las fueron traducidas por Board Panda, BuzzFeed, entonces me seguían, o sea, yo las encontré traducidas en italiano, chino, japonés, en cualquier cantidad de idiomas, y siempre los títulos eran como, estas ilustraciones hablan de emociones y cosas internas, entonces yo, bueno, entonces esa es mi línea editorial, como emociones al parecer, porque no me había dado cuenta de paso, y recuerdo que, o sea, hay una línea como divisoria, yo siento, bueno, no quiero que sea una línea divisoria, pero sí se nota cuando un ilustrador surge de redes sociales, y la diferencia entre un caricaturista o ilustrador que viene del mundo editorial. Me pasó en la FIL, yo he sido invitada a la FIL de Guadalajara, al Encuentro Internacional de Caricatura e Historieta, en el 2018 y el 2019. Y siempre me ha tocado compartir mesas con moneros, ellos le llaman, los mexicanos le llaman moneros, que son como los caricaturistas de vieja escuela, de caricatura política, de arte así tradicional y todo esto, y ellos como que no me conocían y yo no los conocía, y era como, entonces nos encontrábamos como un poquito divididos, pero igual, bueno, el arte siempre une, al final uno siempre, cuando conoce a alguien que hace dibujitos, tú te sientes igual una conexión de alguna forma, porque todos tenemos algo en común. Pero sin duda, chicos, esto es un buen momento para vivir del arte gráfico, de las industrias creativas, de todo lo que tú puedas crear, que tú estás creando y luego lo das, bien sea, bueno, aquí estamos hablando específicamente de ilustración, pero por ahí vi una pregunta que si la propiedad intelectual, el derecho de autor se aplicaba también para diseño gráfico, y claro, o sea, cualquier obra, guión, canción, escrito, cuento, o sea, como cualquier cosa que surja de la creatividad, ¿no? Entonces, no voy a extenderme mucho, pero sí apoyo mucho la idea de Marcelo, y es que estamos en un momento en donde realmente ya no necesitas que te publique Penguin Random House, no, necesitas realmente primero mucha paciencia y mucha claridad a la hora de las cosas que quieres compartir. Y bueno, quería aprovechar rápidamente para contestar una pregunta de una chica que dijo que tiene un problema de bloqueo creativo. Y yo soy últimamente experta en bloqueo creativo, y yo siento, querida, que a la hora de buscar trabajo, y ella cuenta que le dicen mucho no, que le gusta su estilo, pero que en este caso no, y como que ha sentido mucho rechazo. En este caso, es muy importante que busquemos esos proyectos en los que nos sintamos inspirados e iniciemos nosotros nuestro propio proyecto. No esperes que te contrate la Rolling Stone para hacer una portada para probar por primera vez. No, dedícate, voy a hacer una serie de portadas de revistas, porque voy a disfrutar este oficio, voy a dedicarme a un proyecto personal, porque en el camino de hacer un proyecto personal, de las cosas que a ti te gustan, ahí vas encontrando respuestas, y vas encontrando respuestas de estilo y de decisiones y de muchas cosas, ¿no? Así que no se desanimen por nos, porque van a recibir muchos no, pero no se desanimen. Siempre manténganse súper claros de lo que realmente quieren hacer y cómo pueden aportar a la industria. Wow, yo quería complementar eso y llevarlos a la siguiente pregunta, complementarlo solo diciendo que un poco el mensaje de lo que están diciendo ustedes ahora y de lo que hemos conversado anteriormente, como nunca existe la posibilidad, digamos, de salir a pescar con red, digamos, a todo el mundo. Es decir, el mensaje un poco es, tú dedícate a hacer lo que te hace más feliz, más que tenga más que ver con tu estilo propio, y hoy como nunca hay una vitrina gigante, digamos, para que eso coincida, digamos, con algún mercado, y se puede probar, digamos, como dice Marcelo, se puede probar en Asia, en cualquier lugar, digamos. Se puede probar en todo el mundo a través de las redes. Yo, quiero preguntarle, partiendo por ti, Guada, las experiencias con propiedad intelectual. Yo creo que hay que profundizar en eso. Hay una pregunta, y la respondí ahí, que era, bueno, se aplicaba al diseño. Yo la única salvedad que hago con diseño es cuando una obra es por encargo y se entiende que el uso final es para una marca, en el fondo esa persona está contratando el mono, digamos, o la obra, el que finalmente se registra como derecho de autor,
y obviamente en el contrato se traspasan los usos o se acuerdan los usos para los que se hizo el encargo. El ojo que hay que tener ahí, y lo anoté también, es qué pasa con usos futuros y usos que en realidad no tienen que ver con el encargo original, como pasó en alguna vez, no decir la gran marca, la gran tienda con un ilustrador que tampoco lo voy a nombrar, digamos que sacaron unos dibujos para un tema y a los años vio que estaban haciendo tazas y cortinas de baño y un montón de otras cosas que no eran usos que estaban previstos en el primer encargo. Entonces, yo creo que ahí, cuando la obra es por encargo de un cliente, hay que separar entre el uso original que generó, digamos, el interés de la marca por tu obra, y ahí, claro, tú como ilustrador entiendo que lo cedes a cambio de la retribución de ese minuto del encargo, ya los usos futuros que queden súper estipulados cómo se van a negociar duro, digamos, para no encontrarte un día paseando por el mall y ver que tu obra se convirtió en una cortina de baño, digamos, que está saliendo gente con tu mono, digamos, y eso nunca nadie te pidió permiso ni te está pagando por ese segundo uso. Entonces, pasando al tema de propiedad intelectual, cuéntanos, por favor, Guada, ¿con qué ejemplo te has quedado tú ahí en ese mismo escenario pesadillesco? Yo siento que aquí Marcelo puede tener un insight más positivo, así bueno, Es que le voy aprendí. a, Yo le voy a todavía preguntar estoy por en los la parte ingresos de pasivos, reconocimiento. le voy a preguntar más adelante sobre los ingresos pasivos y el tema de art licensing, pero primero quiero escuchar Claro. tu historia de KFC. Sí, Adelante, por favor. mira, yo como en estas olas de viralidad, hay varias ilustraciones mías que se han hecho virales y hay algunas que se han vuelto memes, ¿ok? ¿Cómo una ilustración se puede hacer meme? Bueno, agarran y la copian y la modifican y usan como las mismas palabras, pero para comunicar otras cosas, ¿no? Y hay una ilustración mía, ahorita se las voy a mostrar, que es como un cómic que decía, hay personas que son el viaje y no el destino. Y es como unos botecitos con unas personas y tal. Yo esa caricatura la hice como en el 2016 y luego la incluí en el primer compilado que hice de mi trabajo que se llama La Verdad Tácita, que fue publicado en el 2020. Y en el 2021, o sea, el año pasado, yo un día estoy así, normal, revisando mis redes y me encuentro con esto. Te lo voy a mostrar rápidamente. Ah, Me encuentro con esto. No hay mejor destino que ir a KFC. Desde la cuenta oficial de KFC, tomaron lo que era la ilustración y le cambiaron la ropa a este personaje y lo Pusieron disfrazaron el como del coronel. el coronel Sanders. Y al final le dibujaron todo esto de pollo, en fin. Yo cometí un error porque ante estos casos y bueno, les puedo comentar que a mí me ha pasado mucho. Este fue como el más grave porque es una marca, pero me ha pasado mucho este tipo de cosas. La jirafa psicóloga es una de mis personajes como más icónicos y he encontrado pero páginas que siempre están como agarrándola y modificándola y poniéndole frases que ella no dice ahí, ¿no? Pero bueno, les cuento lo que pasó con KFC. Yo lo primero que hice fue comentar, poner un comentario, ponerlo en Twitter para que lo funaran, para que hicieran toda esta cosa que la anarquía del internet hace por su cuenta. Ustedes saben cuando cancelan o cuando, en este caso no iban a cancelar a KFC, obviamente, pero quería como hice ruido. Luego me asesoré con un abogado y me dijo, Guada, cuando algo así pasa, tú tienes que quedarte calladita y mandar y contactar a tus abogados y mandar un cease and desist y una solicitud de compensación por los días que esa ilustración fue usada. Tú al hacer ruido, obviamente ellos la quitaron y ya no hay como mucha motivo para luego solicitar una compensación si la ilustración estuvo arriba por pocas horas. Entonces, bueno, si resulta que a ti te pasa como a mí, ya sabes que primero tienes que tener un abogado que te pueda asesorar y que puedas mandar esa carta de cease and desist para luego solicitar compensación es súper, súper importante. Eso fue una de las cosas que aprendí. Y a raíz de esto, obviamente, bueno, ya esta caricatura, como era parte del compilado del libro, estaba registrada y estaba registrada. Luego de esto me dediqué a registrar todas las otras que no estaban en el libro
Y aparte, registré mi marca WADA para el rubro, porque tú no puedes registrar la marca así como general y puedes hacer lo que tú quieras. Tú agarras tu marca y tú dices, ¿qué vas a hacer con esa marca? Vas a hacer franela, vas a hacer tazas, vas a hacer Sí, y eso son una muchas mina de cobre subcategorías. o una tienda Exacto. de recuerdos. O sea, hay distintos usos para las marcas, pero sí, las marcas son un universo distinto de los derechos de autor. Es distinto. Claro, exacto, sí. Sí, Exacto. Yo sí. o sea, como No, aparte pero de lo del hacer cease and esto, igual. desist es súper importante y qué bueno que lo mencionaste. Yo he conocido otros casos de cease and desist de otro tipo, en el que te mandan una, no sé, una foto, algo que te lo mandan como, oye, mira, saqué esta foto en este evento, lo que sea, tú lo usas en tus redes, digamos, o en las comunicaciones, y te mandan unos cease and desist. Eso también puede pasar. O sea, ojo también, que digamos, existe el espejo en esta cosa, pero es muy importante el mecanismo. O sea, claro, como dices tú, en el minuto en el que los alertas, ya no se te acabó el poder negociador, como tú decías. Ya Exacto. no tienen ni un Entonces, bueno, incentivo. Claro. exacto. Entonces es importante tener en cuenta que el hecho de que tú registres tus derechos, o sea, como que tengas tu registro y tengas tu documento legal es súper importante, pero eso no es como que te va a proteger directamente de que alguien no lo haga, sino que te va a dar la herramienta para tú tomar medidas legales para hacerlo, ¿no? Como que Exacto. partiendo de la base. Esta historia de Kentucky, de KFC, es como está desde el lado, digamos, de los combos del derecho de autor, pero hay un lado que tiene que ver también con una estrategia comercial, y que es el tema de los ingresos pasivos. Cuéntanos un poquito, Marcelo, tú que trajiste el tema, como completo a lo que ya comentábamos, digamos, de ser tu propio, ser freelancer, trabajar por encargo, aprovechando las redes desintermediados, no solo para Chile, sino para potencialmente todo el mundo, como es tu caso. ¿Cómo entran los derechos de autor como complemento, digamos, al freelanceo, que sería el modelo de negocio Exacto. uno básico, digamos, en el cual... Yo escuchaba atentamente el caso de Pablo, no lo conocía, pero es algo que es súper frecuente, lamentablemente. Hoy en día, además, dicen estamos más expuestos porque al Internet tener una penetración tan amplia a través del mundo, la posibilidad de que se produzca este tipo de infecciones no solamente posible, sino probable. Lo que sí yo quiero decir, ir un poquito hacia atrás, porque hay que decirlo necesariamente, este es un tema súper amplio, el de la propiedad intelectual. Yo también, igual que ella, lo aprendí a través de un mal rato, de que la propiedad intelectual es parte de todos los que hacemos creaciones, músicos, literatos, artistas, visuales, gráficos, qué sé yo. Es algo que tú no puedes dividir. Nos gusta o no, es un tema que tenemos que estudiar, tenemos que explorar. Aquí hay muchas personas que de pronto creen saber y no saben tanto. A mí me pasó con una agencia, como les comentaba, el argumento que trataron para rebatir mi apelación para que me indemnizaran no tenía sustento. Yo lo hablé también con un abogado y ahí empezó Grafiscopio, empecé a averiguar de esto. Entonces, algo que es súper importante para un ilustrador, porque no me quiero ir hacia mucho lo que es la propiedad intelectual de otras ramas, que también lo sé, pero no nos da el tiempo. La ilustración, los ilustradores, los artistas, los creativos, vivimos de la explotación de nuestros derechos intelectuales, no de la ejecución. Eso es súper bueno tenerlo claro. Nosotros no vendemos horas de trabajo, sino el alcance que tiene nuestra obra, de qué manera es usada, en qué territorio, por cuánta vigencia. Entonces, eso es súper importante tenerlo en cuenta cuando nosotros negociamos obras. Necesariamente tiene que llevar al lado un contrato. El contrato especifica cómo tú vas a permitir los usos de tu obra. Cuando negociamos, muchos ilustradores dicen, es que el cliente tiene la plata, entonces, bueno, le cede todos los derechos. No existe eso. No hay una transferencia automática de derechos. El autor es el que, bajo la lógica del derecho de autor, el que define de qué manera puede ser usada su obra. Por ahí vi una pregunta a la que me quería referir rápidamente sobre el diseño gráfico. Si se rige por las mismas normas, no es exactamente igual. Eso es súper importante tenerlo claro. El diseño gráfico y la ilustración son afines, pero no son lo mismo. Por ejemplo, en el diseño gráfico no está protegido por derecho de autor las operaciones técnicas, la diagramación, el encuadre, los recortes de imágenes.
Sí, lo que tiene que ver con formas, por ejemplo, logotipos, ese tipo digamos, la tipografía también, que tiene una forma. Entonces, es súper importante tenerlo en cuenta cuando negocian diseño gráfico también, es una forma específica. Ahora, refiriéndome a la pregunta, yendo ya porque, para que no se nos vaya la hora, a lo que me decía aquí Felipe, claro, yo esta semana, hace unos días, la verdad llevaba ya un tiempo, pero hace unos días ya se concretó la negociación de una licencia de uso de 2 dibujos míos para una marca europea de vestuario. Esto es súper importante tenerlo en cuenta porque al final me voy a referir como ya en un apartado un poco más desarrollado, pero esto es una forma de explotación de los derechos intelectuales, que es lo que hoy en día se conoce como art licensing o licenciamiento de arte, que es un ingreso pasivo. ¿Qué significa eso? Que yo no tengo que trabajarlo. El dibujo ya está hecho, es parte de las obras que figuran ya en mi feed y que ya hemos visto, ya lo hemos conversado, que al estar uno tan expuesto, en mi caso que además uso el caption de digamos, la descripción de los dibujos lleva inglés, empecé a tener seguidores ya no solamente de habla hispana, sino de diferentes lugares del mundo. Tanto así que hoy en día he entregado a clientes de 5 continentes, ya dibujos a pedido. Entonces, ¿qué ocurre acá? Que de pronto una marca te descubre y quiere usar tu dibujo. Pero esto es súper importante tenerlo en cuenta, porque un error que cometemos muchos ilustradores en materia de propiedad intelectual es creer que la única forma de entregar derechos es la cesión, darlo todo. Y ahí básicamente lo que estaba haciendo es perder dinero. Hace poco también me contactó una editorial francesa, y que querían una licencia también para uso. Yo les dije, ok, pero entonces estas son las condiciones: territorio, vigencia, formatos. Y me dicen, pero es que la queríamos indefinida. Ok, indefinida, pero me pagas mucho más, porque básicamente yo estoy perdiendo dinero si es que te vendo esto para que lo uses eternamente. Entonces esto es súper importante tenerlo en cuenta. Las licencias per se tienen esa definición de estas 3 ramas, como digo: formato en que será usado, territorio y vigencia. Y la manera en que tú empiezas a generar ingresos a través de la explotación de esas licencias. Con editoriales, antes de yo hacer siquiera lo de Perfecto, hoy en día estoy cosechando que cada 5 años negocio con algunas y otras 3. Cada 3 y 5 años yo percibo un ingreso sin hacer ningún esfuerzo. Eso es lo que se conoce como ingreso pasivo. Entonces, las licencias son hoy en día una manera de generar, luego, como digo, voy a citar más a fondo las otras formas, pero una de las ramas en que los ilustradores hoy en día generamos ingresos es a través de la licencia, o sea, la autorización de que se use tu obra en una determinada forma. Y que tiene la gran ventaja, como digo, y que además de complementar con tus ingresos activos, que son los que tú tienes que hacer, por ejemplo, en mi caso, como digo, las comisiones, los dibujos a pedido, además de eso estoy generando un ingreso sin hacer esfuerzo. Entonces, la idea, dicen en todo negocio, por supuesto, dentro de lo que es posible, pero la idea de todo negocio es que tú empieces a tener más ingresos pasivos que activos, porque estás trabajando menos y ganando igual o más. Pero además, como digo, y esto es súper importante recalcarlo ya para cerrar en el ámbito de la propiedad intelectual, es que, como decía al comienzo, nunca me voy a cansar de repetirlo, los ilustradores vivimos de la explotación de nuestros derechos intelectuales. Entonces hay que ser súper cuidadoso con esto, tratar de tener el mayor control sobre esto. Las personas, como digo, cuando se ven en una posición de necesidad o porque quieren hacer su nombre, oh, me está contratando Coca-Cola, qué sé yo, de pronto ceden derechos de una manera que es excesiva. Y un ejemplo que además lo cito en cuanta charla hoy es, por decir 2 que son los más conocidos: Paul McCartney, el bajista de los Beatles, y J.K. Rowling, la que creó Harry Potter, que son básicamente monstruos de la propiedad intelectual. Ellos dicen, yo tengo el control sobre mi obra, toda cosa que tú quieras hacer, películas, imagínate Hollywood, el nivel de dinero que están generando, adaptaciones, quiero hacer una serie, quiero hacer lo que sea, aplicarlo en marcas, en ropa, en afiches, todo lo que pase que tú quieras desarrollar a través de lo que las creaciones que ellos han hecho, tienen que pasar necesariamente por la autorización de ellos. O sea, imagínate cuánto están generando solamente por concepto de derechos intelectuales. Es básicamente, ya te puedes echar a vivir de los laureles y solamente de la renta. Entonces, ojo con eso, propiedad intelectual es súper importante para un negocio creativo. Absolutamente. Yo creo que ahí el tema de los ingresos pasivos es algo que hay que internalizar de todas maneras. Hay alguien preguntando en el chat, bibliografía que hable de derecho de propiedad intelectual o de la ley de propiedad intelectual. Hay un manual que escribió en su época el Consejo de Cultura, la abogada Teresita Chubretovich, y que lo republicaron ahora hace poco. Está en la página del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, revisado, además actualizado. Es súper
súper asequible, digamos, contesta casi todas las preguntas, pero yo creo que nunca de la manera en que lo podemos contestar aquí, de primera fuente, a través de Wada y a través de Marcelo, porque evidentemente la única manera de aprender y de como vivir en carne propia la lección es escucharlo, digamos, de alguien Tanto así, protagoniza. Felipe, Sí. tanto así que yo quería, de hecho, insistí en que lo republicaran porque lo bajaron. El CERLALC, ustedes lo conocen también, este centro para la lectura, digamos, de Latinoamérica. De la ONU, claro, sí, que tiene su Tenía una oficina guía que el yo... centro latinoamericano para... Sí, Eso, vamos con... exactamente. Tenía una guía que yo creo que es la más completa y la mejor que yo he visto, y lamenté tanto cuando la bajaron, que me han dicho, en todo caso, se puede buscar como la memoria, como las personas que buscan los tweets antiguos, la memoria en la caché de navegadores, que es la guía Letras al Derecho. Si alguien la encuentra o la pilla, o juntamos firmas para que la restablezca el CERLALC, esa guía tenía una gran ventaja, que era transversal, digamos, servía para diferentes países de Latinoamérica o Hispanoamérica, pero además enseñaba datos para negociar. Yo saqué mucha información de ahí, la apliqué también en ese tiempo cuando dirigía Grafiscopio, pero luego la bajaron, y yo le escribí tiempo atrás si podían restablecerla, me decían, la tenemos, y vamos a intentar ahora, y desde entonces no tenía noticia. Entonces, ojalá que podamos hacer fuerza para que la restablezcan, porque como les digo, tenía la ventaja que te explicaba en qué consiste, por ejemplo, una licencia, cómo se negocia, qué cosas tienes que tener en cuenta. Tips súper completa. A ver si es que la recuperamos entre todos. Letras al Derecho se llama. Muy, muy buena. Anotado. Vamos a ver qué se puede hacer. Acá tengo una pregunta más que tiene que ver con resolver controversias cuando el contrato se rige por leyes de otro país. Esto obviamente aplica a la experiencia de Wada y tuya, Marcelo. ¿A quién te acercas tú para resolver una controversia en otro país? En este caso. Hasta donde yo sé, no sé si interviene Wada primero. Yo en No, este dale, caso, por yo puedo ser muy específica. En este caso, como era KFC en México y era una agencia de México que había hecho eso, yo me contacté con una abogada en México para que ella pudiese ir personalmente a llevar el cease and desist a la oficina. O sea, como tienes que, cuando es de en otro país, yo lo pienso así porque esa fue mi experiencia. No sé si Marcelo tiene otra opinión, tienes que tener un abogado en el lugar o un aliado que pueda ir a entregar una notificación o que pueda como tomar y conocer también las leyes en el país. Exactamente. Solo agregar que cuando ocurre esa situación, también es importante, de hecho estoy súper de acuerdo con Wada, que lo mejor es una persona que esté presente ahí. Si puedes contactarlo, genial. Lo que sí se puede hacer también es que cuando tú estás desde Chile, por ejemplo, en este caso que estamos hablando Chile Creativo, o desde el respectivo país, si no está viendo alguien de afuera, es también contactar a un estudio que tenga cierta reputación o que te pueda mostrar. A veces lo ponen también en su sitio web, que tienen también alianzas con abogados, estudios de abogados extranjeros. Porque el derecho a autor, como que, si no lo saben, les cuento también, aplica aquí una lógica que se llama es el convenio de Berna, que es prácticamente la totalidad de países del mundo. Hay, creo que 3 o 4 países que no están suscritos a este convenio, pero que dice que las leyes de derecho de autor aplican indistintamente en todos esos países, de manera que yo no puedo hacer una infracción acá y me voy a otro país y allá lo inscribo y exploto esa obra. No se puede. Eso es súper importante. Y también, ojo, cuando negocian un contrato, es importante ver bajo qué ley está y cuál es el sistema de protección que aparece ahí. Porque de pronto, por ejemplo, cuando me ha tocado negociar con contratos de países anglosajones, dice, por ejemplo, según el copyright. Y mucha gente, aquí lo oí en agencia, es muy chistoso, porque hablan así, no, entonces firmemos el copyright. En Chile no aplica el copyright, aquí aplica el derecho a autor. En los países de tradición anglosajona, norte de Europa, Estados Unidos, aplica el copyright que tiene otra lógica. Una de ellas es, por ejemplo, lo que se llama work for hire. Yo trabajé así para una editorial de cómics de Estados Unidos y no me gustó, y fue el motivo del cual finalmente cerré eso. Porque básicamente ahí existe este formato que dice que cuando una persona te encarga un trabajo, los derechos automáticamente se ceden a esa persona. Y ha sido históricamente una disputa que han tenido, por ejemplo, los creadores de cómics, los que inventaron personajes, qué sé yo, Spider-Man y qué sé yo, porque dicen, entonces yo no tengo nada que reclamar de esto, no puedo ya vivir de la explotación de estos derechos porque ya le pertenecen a DC, a Marvel, qué sé yo. Claro. Entonces, ojo, cuando negocien contratos, vean muy bien eso, y como un consejo que nunca me canso de decir, nunca firmes un contrato que no acabaste de entender.
Si hay algo que no entiendes, si hay algo que te supera, pregúntale a alguien más, e idealmente un abogado. Es mucho mejor gastarse media hora de consulta a un abogado que uno tratar de, por su cuenta, descifrar las leyes. Oye, es súper importante ahí, tú en toda la intervención has pintado, digamos, el oficio de ilustrador como un oficio de derechos de propiedad intelectual, ¿cierto? En todo momento. Y lo que decías de DC y Marvel, ¿no es cierto? Las controversias que hay detrás de la creación de personajes, eh, es claro, es considerar al ilustrador como un empleado bajo subordinación y dependencia, que se conocen los como una contratos. O sea, herramienta. Sí. claro, en el fondo te están pagando para, en tus horas de trabajo, ejercer el oficio de ilustrador, pero claro, eso, la subordinación y dependencia no aplica en este caso. Bueno, no soy abogado laboral y menos experto, digamos, en la condición laboral de los ilustradores, pero me parece que no aplica desde el minuto en que estás creando formas, como decías tú, Marcelo, hace un rato, que también aplica para los diseñadores. En el fondo, lo que hay es un encargo, y esa figura un punto más intermedio. O sea, obviamente el encargo es para ciertos usos y eso es lo que se negocia. Pero como dices tú, no es subordinación y dependencia. No es que las cosas que hagas sean propiedad de la empresa, las cosas que hagas en el horario de trabajo, en el horario laboral, sean de De propiedad de acuerdo. la empresa, digamos. Sí, es que ¿Me ahí yo pensé que entiendes? la estabas No confundiendo hay dos subordinación cosas. ni dependencia en ese sentido. Claro, lo que ocurre No, ahí no, no, también. pero es súper importante el punto de la diferencia entre desde el minuto en que se crea una forma, que se crea una obra, empieza a regir los derechos de autor, versus una consideración de subordinación y dependencia. Así que me parece bueno como enmarcarlo, por eso lo repito, ¿no? No, claro, yo pensaba que es que mencionaste dos cosas que pueden ser confusas si no se especifica una pequeña distinción. Ajá, Que la subordinación y dependencia se refiere como una figura laboral que existe en la ley chilena, que es cuando tú tienes que cumplir horario, asistir a un lugar de trabajo y supervisión directa a un jefe. O sea, en el fondo te dice, muéstrame lo que llevas, está ahí, mirando. Cuando ocurren esas tres condiciones, te dicen, tienes que venir para acá a demostrarnos y hacernos tal cosa, surge, según la ley chilena laboral, de inmediato el contrato de trabajo. Entonces, ahí en los contratos de trabajo, cuando yo trabajé también como empleado en empresa, aparece normalmente especificado, y esto les pasa a muchos empleados que lo ignoran o no lo conocen o no le prestan atención, dicen, quiero solamente mi sueldo. Y ahí dice cómo la empresa puede usar tu obra, eso es súper importante, ojo. En el caso de los freelanceros, nosotros no estamos sujetos a dependencia y subordinación porque trabajamos desde nuestra casa, como digo, no debemos cumplir horario, todo esto. Y en ese caso es súper importante entonces contar con lo que se llaman contratos de prestación de servicios profesionales. Ahí se tiene que definir esto, tiene que definirse. Me excede en este momento el tiempo para explicar lo que debería ser un contrato, pero sí tiene que tener una cláusula de eso, que no estás trabajando en un régimen de subordinación y dependencia, y de qué manera va a ser usada tu obra. Tengan súper claro esos chicos, que uno no puede, nadie puede usar tu obra de una manera que no se haya pactado. Cualquier uso no pactado es delito, así tal cual. súper. Oye, estamos justo en el tiempo. Estamos. Como siempre, esto va agarrando vuelo a medida que hablamos y se pone cada vez más entretenido, por lo menos para los que estamos en la conversación. Espero que también para los que nos están viendo y haciendo preguntas también. Me gustaría mira, voy a nombrar las cosas que se nos están quedando en el tintero y ustedes elijan una y la defienden. Eso, Eh, pero hablamos del tema de inteligencia artificial, obviamente, con todas las inteligencias artificiales que están empezando a ilustrar, fue imposible no llegar a ese tema. Eh, hablamos de las publicaciones versus las autopublicaciones y también hablamos de la creatividad productiva como algo que es igual a salud mental, como nos decía Guada en la conversación anterior, de todas maneras. Entonces, y también está el tema de si la formación vale la pena o no, una cosa que apareció. Así que, bueno, y también obviamente la historia con Grafiscopio, estoy leyendo aquí mi torpedo de todas las cosas que conversamos que fueron interesantísimas, pero inteligencia artificial, todos los Midjourney, etcétera, y cómo eso afecta el oficio del ilustrador, la historia de Grafiscopio, que fue la agencia con la que tú hiciste un gran diagnóstico hace unos años, ¿no es cierto?, del oficio de ilustración y la relación con la propiedad intelectual y con la publicidad. El tema de las autopublicaciones, la formación, si es que vale la pena, ya lo dije, y
el tema de la salud mental. Así que elijan de ese pool unas palabras para cerrar y despedirnos y dejar un hilo tirado para el futuro, digamos, para poder seguir teniendo la conversación. ¿Uno solo? Dale nomás. Podemos Uno estar solo. una Lo hora más acá siento. conversando. No se puede, tengo que subir acá. Se cierra el Zoom, claro. No, claro, se cerró. Bueno, igual chicos, o sea, mi llamado, me hubiese gustado como comentarles un poco mi experiencia publicando con editoriales grandes, también comentarles un poco el tipo de contrato tipo que se pueden encontrar a la hora de publicar con editoriales grandes, en donde te retienen y te dan solamente un porcentaje y además te piden derechos adicionales de adaptación de la obra en distintas cosas y hay que tener mucho ojo con eso, en el sentido de que si tú tienes una obra, un cómic, una historia que quieres publicar y con la emoción de que vas a cerrar con Random House, a cerrar un libro en quieres adelantarte y firmar y no te das cuenta de que cediste los derechos de adaptación audiovisual, de marketing, de merchandise, o sea, como de merchandising, de adaptación a podcast y todo esto, y te das cuenta de que ahora tu historia no es tuya. Entonces, ojo con eso, como repito y hago eco de las palabras de Marcelo, no firmen nada que no terminen de entender, de verdad. Y si ustedes quieren publicar con una editorial grande, es importantísimo que se paren y sepan proyectar hacia dónde va lo que ustedes están publicando. Y que si ustedes luego quieren hacer una serie con eso, quieren postular un fondo de cultura con esa historia, entonces conserven los derechos y negocien esos derechos, ¿ok? La autopublicación tiene más beneficios en el sentido, no tanto en la distribución, porque la distribución es complicada y eso es lo que es bueno firmar con una editorial, pero en el sentido de que tú reservas todos tus derechos, obviamente. Entonces, como que basándonos en eso. Y al fin, bueno, el hecho de el tema que yo quería hablar de creatividad productiva igual a salud mental. Chicos, una de las cosas más difíciles que yo he tenido que aprender a lo largo de estos años que llevo siendo ilustradora es mantener el niño vivo. Y cuando digo el niño es que todos aquí todos los creadores, los creativos, los dibujantes, todos tenemos cierta cosa que necesita divertirse para poder hacerlo bien y para poder entregar lo que entregamos y crear lo que creamos, inspirar mientras creamos. Necesitamos estar en un estado mental y en un estado óptimo y no nos sirve si estamos pensando y si estamos parándonos y de que nos paramos estamos metiéndonos en la computadora y no nos damos el espacio realmente para respirar y para ponernos a nosotros mismos y estimularnos con las cosas que nos inspiran. Entonces no piensen, o sea, tengan en cuenta, además de cuidar mucho sus derechos intelectuales, obviamente, cuiden su salud mental. Porque la única manera de entregar algo valioso para la industria, para el gremio de la ilustración, una ilustración que emocione incluso a otros ilustradores profesionales, es que tú estés enamorado todavía de tu trabajo. Y entonces, como que mi llamado realmente es a que cuidemos de nuestra salud mental, especialmente porque estamos en el mes de la concientización de la salud mental. Así que creatividad y salud mental van muy de la mano. Así que cuiden muchísimo eso, chicos. Súper cierto, o sea, no puedo estar más de acuerdo. Para yo al menos cerrar y no extenderme más de lo que yo creo que ya lo he hecho, pido disculpas. No, me parece súper importante primero tocar el tema de Midjourney, muy una pincelada, porque han dicho muchos y preocupados. Nos salió gente al camino, hay competencia, ya vamos a perder trabajo, los ilustradores hasta aquí llegaron. El otro día escuché un argumento en contra muy interesante, que decía Avelina Lesper, si no me equivoco, en la crítica de arte. Y es que, contra lo que parece, la ilustración original va a empezar a ganar más valor, porque Midjourney cualquiera lo puede usar, entonces ya lo que se masifica pierde ese valor en relación un poco lo mismo que se ve, la diferencia de la gráfica que se hace para revistas en relación a las bellas artes, porque se venden por millones de euros un cuadro. Súper importante para no desalentarnos. Y quiero cerrar para, como digo, no extenderme más de lo que ya lo he hecho, con que yo tenía un pequeño resumen que me parece importante para muchos que están desorientados y dicen, ¿cómo yo puedo hacer ingresos con el dibujo? ¿A qué me dedico? ¿Postulo una empresa? ¿Nadie me va a pescar? ¿Cómo tú generas dinero? ¿Cómo puedes vivir de esto? La verdad es que como al comienzo también sugirió Aiguada, estoy súper de acuerdo, este es el mejor momento para dedicarse a esto. Sobre todo los que tienen una habilidad por sobre la media o que tienen esta capacidad de disciplina y de ejercicio para sacar adelante no solo su gráfica, sino que también un discurso propio. Son 10 puntos que voy a resumir súper rápido
de las maneras o ramas en que puedes generar ingresos hoy como ilustrador. Primero, las comisiones, los dibujos a pedido de personas o mascotas. Es algo que nunca pasa de moda. Como les digo, yo tengo entrada permanente a esto porque todos los santos días hay un cumpleaños, hay un matrimonio, me ha tocado dibujar a personas que fallecieron, con el tema de la pandemia también. Y tener eso súper claro, las comisiones es una forma de generar ingresos. La otra, los cursos online, también se dispararon en la pandemia y hoy en día sigue eso creciendo. Hay mucho, ahora se instaló ya el teletrabajo, entonces la gente está buscando capacitarse. Los cursos online son súper rentables y puedes subirlos a tus propias plataformas. Ya no es como antes que tendrías que contratar poco menos doméstica. Ahora, por ejemplo, hay plataformas como Teachable, en donde tú mismo gestionas tu curso. Tercero, el dropshipping o lo que se llama print on demand, que es cuando la persona te pide tu dibujo aplicado a una afiche o cartel. Quiero tu dibujo. Hoy en día no tienes que tú guardar el inventario en tu casa, como imprimirte 100 pósters y ver si es que venden. Lo puedes pedir a través de un intermediario. Va a cobrar su comisión, pero al mismo tiempo te permite que él lo envíe a cualquier cliente en cualquier lugar del mundo. Yo estoy trabajando en eso porque ya me han pedido mucho un dibujo, así que ¿dónde lo puedo tener? ¿Dónde lo puedo tener? Y curiosamente un dibujo que no tiene diálogos y lo pide mucha gente anglo, que tienen más dinero. Entonces, ojo con eso. El art licensing ya lo expliqué, que es cuando te piden un dibujo, la licencia para usarlo, qué sé yo, en productos de una marca. El aspecto editorial, también a través de los libros o los ebooks, ojo con eso, porque también lo mencionó Guada y es súper importante. Antes había que ir a una editorial que te validara y sacara y publicara tu libro. Hoy en día muchos artistas y literatos están probando su libro en ebook, cómo funciona. Venden tanto, les ha ido tan bien, que de pronto los llama después una editorial grande. Ojo con eso, formas también de ganar dinero. Y también citar obviamente el freelancero, que son cuando trabajamos para agencias, editoriales o empresas, que ahí sirve el portafolio tenerlo a la vista por si te pueden ver, y quien no tenga un portafolio o no tiene un sitio web, hoy en día las redes sociales hacen ese trabajo, entonces no se preocupen en pagar tanto una página web si no es necesario, porque hoy día puedes trabajar en eso y a través de lo que se llaman los marketplaces internacionales, que son básicamente tú postulas a clientes ya no solamente de tu país, sino que de todo el mundo. Te pueden dar trabajo desde ahí. Número 7, que son solo 10 para que no se desesperen, las tiendas online. Yo también estoy desarrollando eso porque ya me han pedido mucho y es una forma también de ingreso pasivo. Tu dibujo está, lo hace una persona, como decía, a través del modelo dropshipping. Esa persona imprime tu dibujo en cojines, en camisetas, en carcasas de teléfono. Y todo eso se vende sin que tú ya tengas que estar trabajando. Hoy en día estoy contra reloj armándola porque ya cuando empiezan a llegar los pedidos es que ahí hay una oportunidad de negocio. Se puede hacer a través de portales como Redbubble o Society6, donde además hay que tener ojo porque pierdes un poco el control del precio de tu obra, o lo puedes gestionar por tu propia cuenta, que también tiene, como digo, la ventaja que tú fijas los precios, pero al mismo tiempo tienes que hacerte cargo de la gestión de todo eso. No es tan sencillo como parece. El octavo, que es el crowdfunding, que es, por ejemplo, cuando tú, no sé si conocen ustedes a la ilustradora Fran Net, por ejemplo, que a través de Patreon, como muchos otros ilustradores, generan a través, ella en este momento está facturando como 6 millones solo a través de Patreon, mensuales. Una de las mayores, una de las creadoras de Patreon más, que gana más. Exactamente, muy conocida y además le da muy bien a ella. Fran, tiene Patreon, eso sí, hay que tener ojo porque también es un ingreso activo. Tú tienes que generar contenidos específicos para tu audiencia y tus seguidores. Pero tiene la ventaja que es lo que se llama un pledge, no es una donación, como entendemos donación, que es una vez y nunca más, como sería la Teletón. El pledge es que todos los meses está ingreso por esa vía. Otro, que fue una colega y compañera de la Universidad, Paloma Valdivia, que financió una aplicación a través de IDEAME, el portal IDEAME de crowdfunding. Juntó, creo que eran como 5 o 7 millones de pesos para poder hacer este producto. Y otro caso también que fue de Connie Giovanninis, que a través de Kickstarter también para el mercado norteamericano financió también la creación de un libro. Entonces, el obtener hoy en día también financiamiento a través de tu audiencia es digamos, un método súper rentable para que lo tengan en cuenta. Más que postular solamente a fondos públicos, yo soy un poco crítico de eso, los que solamente postulan a fondar y de ahí no salen. Hoy en día puedes obtener también fondos privados a través del crowdfunding. Y finalmente, con esto cierro, lo que se llama la facilitación gráfica, que se está contratando muchos ilustradores hoy en día para eso. Cuando tienes tú, por ejemplo, algún evento en donde está un exponente, como por ejemplo las charlas TED, contratan a un ilustrador que empieza a dejar como un registro gráfico de lo que dijo este presentador.
y eso, digamos, crea más lazo afectivo con las personas porque les gusta mucho verlo como el monito dibujado, hace muy bonito, pero al mismo tiempo deja registro de cosas que de pronto son como acentos de la presentación. Y hoy en día he visto, yo tengo hecho un amigo también que se ha dedicado a esto, incluso abandonó su labor de diseñador gráfico para dedicarse específicamente a la facilitación gráfica. Así que como ven, hay por lo menos 10 ramas con las que tú puedes hacer negocio hoy en día de una manera que era imposible en los 90. Así que mi consejo es que saquen partido de eso. Este es como el mejor momento para dedicarse a la ilustración con orientación comercial para vivir de esto. Felipe, sí, no, estoy viendo la cantidad de preguntas que están saliendo. Eso significa que tenemos que hacer unos encuentros de industria que duren toda una mañana. Pero lamentablemente, afortunadamente, todos tenemos que volver a lo que estamos haciendo. Les agradezco por su tiempo que ustedes tan generosamente dedicaron. Guada, gracias por traer el tema de salud mental, lo han agradecido un montón en los comentarios. Mira, hay preguntas sobre, que voy a dejar que las respondan ustedes en sus redes sociales directamente, pero hay preguntas sobre el uso del inglés, digamos, siendo que el español es un idioma, un lenguaje emocionalmente más cercano para un creador en algunos casos. Algo mencionaste, Marcelo, durante la conversación. Preguntan por los NFTs cuando estabas haciendo la lista de las fuentes de ingresos. También, temazo, o sea, da para que nos metamos en un tema en sí mismo, digamos. Pero yo diría que entra dentro del mundo de los contratos y del art licensing, quizás, y dentro de esta idea que tú, y Guada también mencionaba, de ir construyendo un portafolio de ingresos pasivos para nuestros futuros, para cuando seamos viejitos, digamos, para Guada jubilada y para Marcelo jubilado, digamos, para Felipe jubilado. Temazo, o sea, y hay otra pregunta también sobre cuándo van a sacar más cursos, más videos. Entonces, dejo todas esas conversaciones para que sigan viviendo en las redes sociales, que es lo que nos trajo acá. Están todos invitados, o bueno, ahí se mueve cada uno, pero están todos invitados a ver la nueva publicación de Guada, que se lanza hoy, ¿cierto? Sí, buenísimo. Tenemos para repartir a todos los que... No tenemos, pero vayan y cómprenlo, léanlo. Es una autopublicación, además, entiendo. No, es una publicación, no, en este caso no. es una publicación con una editorial, la editorial Planeta, y los quiero invitar al espacio literario Ñuñoa hoy a las 7 de la noche, lo vamos a presentar, vamos a hablar un poco del libro. ¡Qué buena! ¡Felicidades! Muchas gracias. Sí, buenísimo, buenísimo. Y eso, muchas gracias a todos los participantes. Ya, o sea, la conversación es larguísima, tenemos que encontrar un sistema para que la conversación pueda vivir más allá del encuentro, más allá del Zoom. O sea, necesitamos poder extender esto un poquito más allá. Tenemos un par de ideas desde Chile Creativo y nos quedamos con un montón de cosas. Estamos grabando el encuentro, se puede volver a revisar todo el material y todas las intervenciones que han estado increíbles, de verdad. Chiquillos, es un gusto haber podido conversar con ustedes hoy día. Con el equipo de Chile Creativo les damos las gracias a todos los participantes, a ustedes, y los dejo porque me voy aquí al Cerro Cárcel a un encuentro que está organizando Valparaíso Creativo, también programa estratégico Corfo de música y turismo, que está muy interesante. Estamos viendo los casos de Colombia, Medellín, o sea, de Barcelona, con el Razzmatazz, o sea, está muy entretenido, no tan entretenido como lo que estamos haciendo aquí esta mañana, pero eso, los dejo invitados a seguirnos todavía más y a seguir los próximos encuentros de industria y a continuar la conversación directamente con Guada Scribbles y con Perfecto. Muchas gracias, nos vemos en el próximo encuentro de industria. Igual, que estén súper.